Te has cuestionado, te has preguntado, ¿por qué queremos ir a Marte? Porque últimamente se escucha Sí, bastante. claro. Aquí en el Perú no Bueno, vamos a ir de acá. o sea, Pero lo que me refiero es a nivel global, como una noticia importante, ujú. trascendental. ¿Para ¿Por qué, qué? Michi, queremos ir a Marte? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Para Terminar Podcast, un podcast de la terminal, ya un clásico ya decir esa frase empezando el video. ¿Qué tal Alonso? ¿Cómo Sí. estás? ¿Qué tal, Renato? Aquí todo bien en este podcast, en este episodio de día jueves, cercano Jueves. al fin de semana, que nos pueden escuchar en su oficina, yéndose a la playa, Sí, pueden estar yendo al trabajo, con un par de chelas sí, ahí. con sus amigos, de repente compartiendo, así como nosotros haciendo este podcast, también pueden compartir viendo el podcast. Así como escuchas Tusa en Spotify, también puedes sí. escuchar el podcast ahí. Nada más tienes que darle corazoncito y te va a anunciar cada vez que subimos un nuevo episodio en Spotify. O al menos lo tienes en favoritos Claro. para que sepas, ¿no? Y ya, si no quieres gastar tus datos, le das descargar, se queda Ya está. guardadito y Agarras el wifi de tu oficina, vas tranquilo escuchando y te el bajas del podcast. podcast y ya está, ya. O en tu casa, ya, pum, bacán. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, etiquétenos a nosotros y a la página de Para Terminar para poder compartir sus historias. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo episodio. Y en Spotify, suscríbanse también, síganos ahí y denle corazón para que también aparezcamos en sus favoritos. Y coméntenos qué episodios o qué temas quieren que discutamos aquí, ¿no? Porque cada semana tenemos un brainstorming, ¿no? Proponiendo algunos temas. Tenemos ya, creo que hemos sacado temas de acá hasta diciembre, creo ya. Sí. Pero también queremos saber qué es lo que ustedes Hasta quieren. diciembre. Pero también queremos saber qué es lo que ustedes quieren que hablemos, ¿no? Y además, como lo conversamos en el podcast hace una semana, Sí. estamos preparando nuevos formatos, nuevos proyectos. Si viene muchísimo contenido original y genial aquí en Para Terminar Podcast. En la terminal. En la terminal. No solo en Para Terminar. No, claro. Ya es un adelanto. Es Ya. un No adelanto. solo en la terminal, no solo en Para Terminar, sino en la terminal. Se va a diversificar muchísimo más nuestro contenido. Ya, estén atentos nomás. Y si recién nos conoces por este video, puedes revisar nuestros canales. Vas a ver ahí, tenemos ya un montón de podcasts ya Sí, hechos. Ya. todos polémicos, ¿ah? Todos polémicos, polémicos. todos con los datitos de Sí. Aloncito. Siempre. Todos los... ¿Qué tema nos reúne hoy en día, hoy día, querido amigo? Tú te has cuestionado, te has preguntado, ¿por qué queremos ir a Marte? Porque últimamente se escucha Sí, bastante. Aquí en el Perú no bueno. vamos a ir de acá. O sea, Pero lo que me refiero es a nivel global, como una noticia importante, Ujú. trascendental. ¿Para ¿Por qué, qué? Michi, queremos ir a Marte? creo que en parte es porque el ser humano ya de por sí siempre ha tenido este afán por descubrir qué hay más allá de la Tierra, ¿no? Igual nos podemos preguntar para qué era necesario ir a la Luna, ¿no? Y en realidad si revisamos la historia, el viaje a la Luna no fue más que una competencia entre Estados Unidos, Rusia y China para ver ¿cómo se llamó la carrera espacial? Creo que Sí. fue, ¿no? Principalmente entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Pero al final, ¿por qué queremos salir fuera del planeta? Creo que es eso nada más, ¿no? Esas ganas de explorar, de ver qué hay más allá. ¿Tú crees que solo eso? Y también porque supongo que habrá gente que piensa discúlpame, el planeta Tierra está que se va al carajo y quieren otras opciones de donde puedan vivir, ¿no? Ujú. ¿Y por qué no arreglar nuestro planeta en vez de buscar otro? ¿Para joderlo también? No sé, quizás para tener más posibilidades, pues. O sea, ahorita, en realidad, si es que en algún momento se puede ir a otros planetas, obviamente solamente va a ir la gente con plata, pues. O sea, la gente No, multimillonaria. multimillonario, la gente como nosotros no vamos a llegar a ir Más o a ver menos, Marte, más o nada. menos como en la película 2012. Claro. que No, paga- ¿sabes como qué película? Como Elysium. Ya, claro. Elysium, Sí, con sí, sí. Matt Damon. Sí, con Matt Con Damon. Matt Damon. Bueno, ahí no viven en Marte, sino que construyeron como una nave súper avanzada donde vivía la gente Claro. afuera de la Tierra, ¿no? Y la Ujú. gente que se había quedado en la Tierra con una sobrepoblación increíble. Pero con la referencia a 2012 me refiero porque pagaban una exorbitante suma claro, de dinero para poder claro. acceder al arca, ¿no? Claro, y al final es el tema del dinero lo que Sí. te salva, ¿no? Sí. Más allá de si eres una buena persona o no. Y lo que se sabe es de que ya se ¿Cómo tiene, están estas noticias sobre Marte? ya se tiene previsto, o sea, la NASA dice en el 2030 llegamos a Marte. Ya, o sea, Voy a llegamos a estar Marte. vamos a estar vivos todavía. Y es más, ¿ah? Y jóvenes Es más, todavía. ya hay pasajes comprados.
O sea, ya han Claro. vendido pasajes y han comprado pasajes. Es Ya la está NASA, reservado. porque tú sabes que Elon Musk, Con ¿no? Tesla. También está, pues, o sea, él no va a ir, no es para ir a Marte, pero está que también saca es como una empresa, creo, una iniciativa para hacer viajes al espacio, ¿no? Pero Claro. orbitando la Tierra nada más, ¿no? Y No, con pero- precios carísimos, Pero obviamente. ya tocaste el tema de Elon Musk y él es un loco. Es decir, Es realmente un visionario, ¿ah? es Ese un sujeto. visionario y aparte de que hasta el día de hoy, por lo menos en sus coches que tiene, híbridos o eléctricos, sigue en pérdida. Sigue invirtiendo, sigue invirtiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya nos desviamos un poco del tema, pero solo para decirles que todos los autos que van saliendo, las ganancias que recibe las vuelve a invertir, las vuelve a invertir, las vuelve a invertir, porque era parte de una estrategia para él. Entonces él ya sabe de que va a haber un punto en el cual todo lo que él está formando desde ahora Ujú. recién va a ser fructificado. Claro. Ahora, él tiene un plan ambicioso. Su plan ambicioso es vivir en Marte, poblar Marte. Ya lo ha pensado y no solamente es Elon Musk, sino también Carl Sagan, desde esas épocas, también tenía la idea de ir a Marte. Ya. Pero nos remontamos un poco. Esta idea de ir a Marte viene desde el año por lo menos 1870, en el cual un científico italiano... O que, sea, mi ignorancia completa sobre astrología, lo que sea. No sé cuándo se han descubierto los planetas ya. sí, Pero no, bueno... ahí ya en esa época ya sabía que existía Marte. sabía que 1800, ¿no? Claro, Ah, no, porque ya, bueno, claro, ten en cuenta que... estoy hablando pendejada. Sí, 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 1870 Sí. hay un científico que era... un astrónomo, perdón. Ajá. Giovanni Schiaparelli. ¿Qué realizó él? Un mapa de los canales Ujú. de agua que había en Marte. Ya. Imagínate, en 1870 ya había hecho un mapa de los canales del agua en Marte. 1870. Entonces empezó a surgir esta idea en la gente y se fue pensando que, uy, como ir a otro país, ¿no? Uy, ¿por qué no podemos ir a Marte? Entonces hay muchas referencias, por ejemplo, un diario, el de Los Angeles Times, ¿De qué en época? 1907, Ya. ponía en sus titulares: la vida en Marte es hermosa, es un plan, es una idea que no está muy alejada de la realidad, y los marcianos son los encargados de hacer los canales de agua. The Martians, ¿no? Claro, ajá. Los marcianos son los responsables de hacer los canales de agua. O sea que Imagínate que ese era el titular de la noticia. creían que había vida en Marte. Correcto. Vida como creía que la había de- vida, Como agua. la de la Tierra. Así es. Inteligente. O sea, Y que seres se podía inteligentes. llegar, ¿no? Y que se podía llegar hacia Marte. Luego hay varias películas que surgieron en los años 1918, 30, 52. Claro, o sea, la cultura popular terminó por construir este mito acerca de Exacto, Marte ya. exacto. Por y solidificarlo. estas películas, por ejemplo, hay una película que es A Trip to Mars, un viaje a Marte. Ya, claro, sí. Esta película trata simplemente de que un grupo de personas llega a Marte y cualquiera diría, ok, vas a Marte y te encuentras con marcianos, seres así extraterrestres, extraños. Claro. ¿Qué eran? Eran mujeres hermosas. Y llegaron y se enamoraron de las mujeres hermosas que eran como diosas. Y esa es la película, ¿no? O sea, no se tenía claro qué había en Marte. Ujú. Pero ¿qué pasa? Llega los años 60, 70, en 1960, 70 se empiezan a hacer misiones a Marte. Enviar naves, enviar un viaje espacial, ¿no? Y se empiezan a tomar fotografías, que ese era el objetivo principal. Y en esas fotografías, ¿qué Vieron- crees que salió? Está súper vacío, Que era no un había, desierto. que pues. no había ni M, no había nada. Claro. O sea, era desértico, Estaba más vacío que los salones de la Telesub. no había vida. En el sí, techo. No había vida. Era simplemente una pantalla nada más que se había creado. No había vida, no había agua, no había nada. Era desértico, era un país, digo. Un planeta Un país. inhabitable. Era un planeta inhabitable. Claro, porque regresando un poco a esto que dijiste de la cultura popular y cómo terminaron por construir todo el mito acerca de Marte, una de las grandes cosas que siempre se veía era que supuestamente en Marte se podía respirar Ajá. sin utilizar ningún tipo de De indumentaria equipo ni nada. especial. Simplemente que era como que porque se había descubierto que también parte de la atmósfera o de lo que está en Marte tiene mucho CO2 y nosotros respiramos CO2. Claro. Entonces por eso dijeron, si hay CO2 allí en la atmósfera debe ser porque... Ahí sí tengo que se puede decirte respirar. algo. A ver. Eso es. ¿Se puede respirar en No es Marte? cierto. No se puede No respirar. se puede respirar. Pero no es que tenga CO2. Ah, Y en eso, de eso se trata el plan ambicioso de Elon Musk y de otros científicos
no sé si, no sé, creo que me equivoco, pero hay un científico ruso también, Sobrinst, que ya planeaba esto de una palabra que se ha conocido recientemente, que se llama la terraformación de Marte, que básicamente es terraformar Marte, poniendo la primera palabra, para volverlo una Tierra. Ujú. Las condiciones de la Tierra que sean iguales en Marte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? En Marte sí, evidentemente hay compuestos químicos como carbono, hidrógeno, hay oxígeno. Además han encontrado, creo que también sí como yo lo habías mencionado, agua pues también, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que efectivamente sí hubo hace miles o millones de años, Millones. Ya. hubo agua en Marte. ¿Qué sucedió? De que a raíz del paso de los años y de fenómenos seguro meteorológicos o climáticos que han habido en Marte, Ujú. como sucede aquí en la Tierra, allá tal vez en alguna época hubo eso, el agua, ¿qué sucedió? De la superficie se desplazó hacia la profundidad de los Ya. suelos. Marte es un país, O sea, sí, sigo con el país de Marte. El planeta Marte es muy frío. Entonces, lo que tiene la superficie es como tu como un corazón. permafrost, Ya. como tu corazón. Es como una permafrost. ¿Qué quiere decir? Que el suelo es congelado. ¿Por qué? Porque el agua está por debajo de la superficie. Pero eso no debe ser en todo Marte, pues supongo, No, ¿no? ¿qué es lo interesante? Porque Y lo que siempre se ve de Marte es que es un planeta como que arenoso claro, y de color naranja o rojo, claro. ¿no? ¿Qué es lo interesante? Y lo cual sirve para formar esta idea de que se puede terraformar Marte. Que Marte tiene casquetes polares. Es decir, tiene una zona donde hay hielo, que son casquetes polares así como lo conocemos acá en la Tierra. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Marte no es habitable, no se puede vivir. Es decir, primero, que nos congelaríamos. Ujú. Segundo, que no podríamos respirar. Y tercero, que hay algo importante, que la atmósfera de Marte es el 1% de la atmósfera de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Que la presión es muy baja. Entonces, normalmente acá en la Tierra, cuando Nos tú... estallaría la cabeza entonces, algo así. Ya, claro. Entonces, ¿qué sucedería? ¿A qué temperatura hierve el agua normalmente? El punto de ebullición es 100 grados centígrados, acá en Ya. la Tierra. Esto que te digo de que hay una mayor presión, una presión muy baja, ¿qué es lo que pasaría? Que el punto de ebullición sería menor a nuestra temperatura corporal, que es 37 grados. Menor a eso, ¿qué quiere decir? Que si llegamos a Marte, nuestro cuerpo se calentaría y herviría por dentro. Entonces nos congelaríamos, no podríamos respirar y aparte estaríamos incendiándonos por Y dentro. entonces, ¿qué se pretende con esa iniciativa de Ok. terraformar Marte? O sea, crear como que, no sé, centros donde haya oxígeno, pero Claro. nada que tenga que ver netamente con vivir en Marte, en la superficie, sin una protección ni nada. O sea, es Sí, como sí, sí, sí. construir, como construir un edificio en Marte, ¿no? O un gran centro en Marte, ¿no? Claro, o sea, Porque, y para concluir con esta idea, sí, sí. porque hace unos años salió la noticia de que había gente que te podrías inscribir para ser uno de los primeros personas en vivir en Marte. Ujú, Es un viaje de no retorno, obviamente. O sea, te mandan allá y ya nunca más regresas a la ujú. Tierra, ¿no? No sé si seguirá todavía en marcha ¿Qué es lo ese que sucede? Es que cuestionario. sí, evidentemente hace años se tiene ese plan. Creo que Sí. recuerdo de la época escolar que yo había leído eso. Ujú. Y a la fecha se vuelve más ambicioso eso, esa idea, ese negocio, porque ya es un negocio prácticamente que es de billones de dólares. Pero voy a tomar como referencia dos fuentes que he estado revisando, dos videos, de uno que es el programa de Star Talk, Ujú. que es del reconocido científico astrónomo Neil deGrasse Tyson, Ya. y el otro es de bots, que se llama Will We Survive Mars? Podríamos sobrevivir a Marte, Ujú. en la cual realizan un análisis de cómo podríamos sobrevivir a Marte, y en este primero que te dije realiza también el mismo análisis, parte de la terraformación de Marte. Entonces, te comento. Lo que se quiere es de que se pueda vivir en Marte Ya. sin ningún equipamiento ni protección. O sea, de que puedas respirar tranquilamente. ¿Cuál es el problema? De que, como te dije, no hay mucho CO2, no puedes respirar, Claro. y la temperatura es muy fría. Para esto, la terraformación de Marte se basa en tres pasos principales. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es crear una magnetósfera.
¿Qué es eso, Tom? La magnetosfera, por ejemplo, en la Tierra, cubre a la Tierra de los rayos del Sol, de los Ya. vientos solares que se le llama. Entonces, recubre la Tierra de eso y permite... Espérate. ¿Quieren recubrir todo Marte de eso? Así es. Y eso lo ha pensado Elon Musk. En vez de crear, no sé, alternativas diferentes para poder erradicar, no sé, la contaminación, el Ya. plástico. Por eso era mi pregunta inicial, ¿no? y, Pero esto de recubrir Marte de esto que tú dices, ¿cómo es? que Elon Musk y otros científicos lo que proponen es enviar un satélite al No, espacio lo que me dijiste que lo que me habías comentado hace un momento, de crear una magnetosfera. una magnetosfera. Ajá. Claro, lo que quiere hacer Elon Musk es enviar un satélite Ujú. al espacio, a la cercanía de Marte, que emita un espacio magnético que recubra Marte con un satélite. Eso es lo que se plantea. Que es algo sencillo. ¿Sí? Para él dice es algo sencillo. Eso no es el problema de los tres pasos. Tanto ha avanzado la ciencia. O sea, todavía no creo que haya sido creado, pero esa es la idea, ¿no? O sea, en teoría, en papelito. Ujú. O sea, todos los cálculos se ha hecho así, pero falta la práctica, ¿no? El segundo Claro. paso, ¿qué sería? Crear una atmósfera. Así como en la Tierra, como te dije, es 1% de la atmósfera de la Tierra. Entonces, crear oxígeno. ¿Cómo haces eso? Hay dos formas, Como en la película The Martian, claro. que es plantar. O sea, No necesariamente, o sea, sí incluye eso. ujú. Hay dos formas. La lenta, que es una locura, que es enviar misiles a Marte, a los casquetes polares que te dije, para que se libere el CO2. Y la forma rápida es, rápida entre comillas, Ya. ya te voy a decir por qué, la forma rápida es crear fábricas para que fabriquen gases de efecto invernadero artificiales. Fábricas de metano, así, Pero Marte es 2 veces más grande que la Tierra, creo, ¿no? sí puede ser. Más o menos, Sí, sí. aproximadamente. Wow, o sea, lo que me comentas, porque yo no, desconocía bastante todo eso de la terraformación. Sería un gasto de ni No, siquiera billones, no, pues, ya. estamos hablando ya de sumas que ni siquiera puedes imaginarte, pues, como Sí, o trillones, sea, cuatrillones. no, ya es una inversión ¿Y esto solamente es Elon alucinante. Musk o también están involucrados los gobiernos No, yo del creo que sí mundo? es ya como un conjunto de, pues, te digo que está la NASA, ¿no? La NASA es el principal ejecutor de todos estos proyectos y de estos planes ambiciosos, ¿no? Entonces, luego de construir, ¿cómo construyes la atmósfera? Como te dije, uno es lanzar armas nucleares y lo otro es construir fábricas. Entonces ya tienes CO2, ya tienes gases de efecto invernadero. Luego viene el paso más importante, principal y el más El problemático. más crucial, ¿ya? ¿Qué necesitas para que puedas respirar? Oxígeno. Entonces, Nariz. ya, Ya. huevón. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos? ¿Qué es lo que siempre nos han enseñado? Que nosotros liberamos dióxido de carbono Ajá. y las plantas que producen oxígeno. Oxígeno. Ajá. Entonces, tendríamos que liberar bacterias en Marte. Específicamente hay una que es la cianobacteria, para que se produzca oxígeno a gran cantidad. Ujú. Pero, ¿cuánto crees que podría tardar? O sea, ponte de que se realice esto y todo salga bacán. ¿Cuánto crees que podría tardar de que todo Marte esté en óptimas condiciones para ir a vivir? Con todo lo que me acabas de decir, Sí. 80 años, pues no, más, 100. Ya, espérate, tú tienes que decirme frío, caliente, pero... No, ya estás helado, estás congelado. Pero en más o menos, pues. En mucho más, tienes que ir mucho más. 500 años, No, papi. Estás bajito. Estás bien bajito. 3000 años, 8000 años. Pueden ser cientos y miles de años. Todo lo que me estás contando es un plan de acá a cientos y miles de años. Sí. Para Y- que se haga realidad. ¿Por qué? Porque solamente ir a Marte te demora un año. Ya. Ir y venir son 2 años. Entonces, Claro. ir a Marte es un año. Y hacer todo esto, como te digo, esto es lo más fácil. Lo principal es el tercer paso, de que crece el oxígeno. Y ya están empezando con los planes para hacer eso ya. O sea, O sea, evidentemente, o solamente todo está en la teoría nada todo más. está en la teoría, pero yo creo de que ya Tesla con la NASA ya están prototipando naves para enviar el satélite, por ejemplo, para hacer la magnetosfera. Esto que te he dicho para crear CO2, que sean fábricas o lanzar misiles, todavía es muy teórico, ¿no? Porque primero que no se sabe si el CO2 que contenga Marte va a ser suficiente. ¿Y cuántas fábricas también tendrían que crearse? Exactamente. O sea, ahora, ¿el agua será suficiente para vivir en Marte? Entonces no se tiene claro eso, ¿no? ¿Y por Eh, qué Marte? Y no sé, ¿por qué en otro planeta? Por ejemplo,
por qué Marte? Es una buena pregunta. Y Neil deGrasse lo que dice es, Venus no, porque tiene una temperatura Sí, muy claro, alta, sí, que muy es alta. prácticamente 700 grados Fahrenheit. Sí, Mercurio no, porque prácticamente estás es- cercano al Sol. claro. Luego, Júpiter o Saturno tienen muchas lunas y como que no serviría, porque tiene un ambiente muy gaseoso en su planeta. Entonces Marte es muy cercano a lo que se requiere para la vida. Tanto es esto de que en Estados Unidos, tú sabes que hay desiertos. Y en esos desiertos lo que se hace es como crear un ambiente parecido al de Marte. Son ambientes parecidos, son ambientes Ujú. desérticos, áridos, con temperaturas muy extremas. Y ahí se realizan los Los experimentos experimentos. para ver cómo se comportaría el suelo. Claro, creo que también hay bastante de este tipo de experimentos para cultivar cosas, ¿no? También, Para ver claro, qué sí, puede claro. crecer ahí y por ejemplo, de qué se va a alimentar la gente de allá. Claro, por Si ejemplo, si no dices que para ir a Marte es un año, sí, claro. ¿no? Entonces, imagínate llevar, si no se puede hacer comida allá, toda la cantidad de comida que tendrías que llevar a Marte y se va a Sí. demorar un año, ¿no? Y Todavía. para esto, sí, me gustaría nombrar a nuestro compañero Luis Enrique Castillo, que él fue uno de los Sí, participantes que participó plantó camotes, creo, ¿no? en el proyecto Mars, allá en Texas, que hizo un proyecto así, con la papa, con camote, para poder plantarlo en Marte, ¿no? Luis vive acá, ya no vive acá en Perú, No, ¿no? ahorita está en Polonia, él está en Polonia, ¿no? Pero él fue partícipe de este proyecto Habría allá sido en Mars, chévere invitarlo, hablar con él, pero se invitarlo. puede hacer un envío a larga distancia, Sí, sí, me ¿no? parece interesante. Por eso En se vienen cositas Polonia. interesantes, se vienen cositas interesantes. Maña. Pero Después me vas mira, a contar eso sí, porque sí, sí. Y fíjate que tú has dicho algo importante. siempre. Siempre, yo sé que siempre. Fíjate que ya hablamos de lo que se necesita para terraformar Marte. Ya. Ok, se demorará miles de años. Y tú dijiste de que se necesita plantar cosas, de que se necesita alimentarse. ¿Cómo se hace para subsistir ya en Marte? O en la nave espacial con las que van a ir. Y aparte de eso, o sea, cuando la gente vaya a Marte, también van a tener que tener trabajos o algo, ¿sí o no? O sea, al final, más allá del tema de crear oxígeno y todo eso, ¿cómo se desarrollaría una sociedad en Marte? Ahí voy, ahí voy. Me has leído la mente precisa. A ver. Se realizaron varios proyectos desde los años 80, del año 84 hasta el 91. Un multimillonario invirtió 150 millones de dólares, se llama Ed Bass. Un sencillo para él. Una cosita así dijo, no, yo invierto, pongo en el billete, yo soy del billete. Puso el billete y creó un proyecto llamado Biosfera 2. Entonces, eso es ubicado en Estados Unidos. Y ese proyecto lo que era es una biosfera, así como unas estructuras encapsuladas en las cuales podías plantar, era un ambiente con oxígeno, planteando como si ya estuvieras en Marte y tuvieras que vivir encapsulado, encerrado, Ujú. herméticamente. Y entraron 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres a este proyecto, que iban a permanecer ahí por un año. Un año o 2 años, me parece. Iban a permanecer dentro sin poder salir. Duraron por lo menos de 4 a 6 meses. ¿Qué fue lo que sucedió? Que estas personas estaban pensando mucho intrínsecamente en sus problemas propios. Pensaban Claro. en su familia. Pensaban de que, pucha, Parece el guión de una película, de un thriller psicológico de ajá, ciencia ficción. sí, sí, correcto. Es tal ¿Sabes qué me ha hecho cual. recordar? Y para recomendárselo, hay una película que se llama High Life, Ya. que toca ese tema porque me lo has dicho y me he acordado de la sinopsis de la película. Es básicamente Ujú. algo parecido. Y mira, ahora esto pasó en la realidad y ya esa es la realidad, supera la ficción Sí, también, mira ¿no? que estoy hablando de los años 80, desde los años 80. Claro. ¿Y qué más? O sea, tuvieron problemas sociales entre ellos, entre esas 8 personas. Ujú. Se acabó la comida, se estaba acabando el oxígeno al interior. Es decir, no podían producir sus alimentos tampoco. Entonces, la gente salió, no pudieron aguantar, se canceló el proyecto. Han habido otros proyectos muy similares en Hawái, en Rusia, que también querían crear así biosferas, pero proyectos más pequeños. Entonces la NASA no creó, sino que se empecinó en investigar cuáles eran las razones de estos comportamientos de las personas, de estos comportamientos sociales. Y se aperturó o se deslindó una rama de la psicología que era psicología en ambientes aislados y confinados. Ya. Empezaron a estudiar los comportamientos de las personas para proyectos como este tipo. En Porque, ese tipo de situaciones, porque claro. como tú dijiste, y como lo venimos acá comentando, para llegar a Marte se necesita un año.
que vas a estar en la nave. Y probablemente cuando llegues vas a estar en un ambiente también hermético. ¿Sabes qué sería bueno para eso? Que existe el sueño criogénico. Evidentemente es algo que seguro se usaría, ¿no? Para ello. Y si te das cuenta, todas estas cosas nacen de la ciencia ficción. Sí. Todo, o sea, No es casual, ¿no? No o es sea, casual. yo digo, no sé, los científicos no pueden innovar con cosas que no se hayan visto en la cultura popular Ujú. en general, o sea, porque lo de Marte, eso, o sea, de parte se inició como parte de eso, ¿no? Como parte de una idea, de un mito, Sí, y que después fue agarrando cierto tono científico sí. y comenzó a agarrar credibilidad, y hasta este punto en el que me estás diciendo que ya prácticamente quieren hacer de Marte un lugar sostenible donde se Sí. pueda vivir, ¿no? Ujú. Como te digo, esto duraría miles de años para que evidentemente y las personas puedan respirar como si fuera la Tierra, ¿no? Y volviendo a esta parte de los comportamientos sociales, la NASA, a partir de estos hechos que sucedieron, hay un testimonio, ¿no? Hay un testimonio que había escuchado de un astronauta que había realizado un viaje espacial. Y había un audio que había grabado en el que decía, imagínate que los dos estamos en la nave, los dos solos. Ya. Y estamos en el espacio. Entonces, estamos por un largo periodo ya, imagínate, un año en el espacio. Y yo te digo, oye, esta manija, si la abro, todo el oxígeno que está acá se expulsa y nos quedamos sin oxígeno, ¿no? Claro, Ese audio es real. ¿Y qué significa? Que el pata ya se estaba volviendo loco. claro. O sea, el pata estaba psicoseado por estar encerrado. Y la NASA, a partir de estos eventos, que hubieron varios, creó un manual en ¿Qué hacer en esos casos en cuando... épocas de crisis, de crisis. en situaciones de crisis. Y dentro de ese manual hay una tipificación que se llama psicosis. Claro, imagínate que estás yendo a Marte. Y te dicen, para terminar nada Ya, más acá, ya. te dicen, paso 1, amárralo a una silla con sogas, tápale los ojos y dale una pastilla sedante poderosísima para que se duerma. Eso está tipificado. O sea, Es porque como- tienes que manejarlo. Claro, es como una, es como, ¿cómo decirlo? Como lo de primeros auxilios que siempre hay, es Sí. como una norma, ¿no? Ajá. Si alguien entra así, y eso se ha visto, o sea, eso se ha visto no necesariamente en temas de ya extrapolándolo a otros terrenos del comportamiento humano, ¿no? Que el aislamiento termina por convertir a las personas en algo que no son, ¿no? O sea, Quizás porque... muy salvajes, Claro. quizás se psicosean, o quizás se vuelven muy herméticos ¿Y y por no qué? hablan. Porque el ser humano es una especie que es social por naturaleza, Ujú. ¿no? Siempre vamos a intentar buscar la manera de entablar algún tipo de relación con otra persona, ¿no? Y las personas que viven ajenas a este tipo de cosas, obviamente su comportamiento se ve totalmente alterado y ajeno a la realidad o lo que nosotros conocemos como realidad, Se ¿no? me viene a la mente esta película del náufrago, en el cual Claro, el ahí personaje se vuelve amigo de un coco, de una pelota, que le pone el nombre Wilson y hasta empieza a tener sentimientos hacia ahí. Porque Sí. estás en shock estás, porque estás solo en un periodo largo y no sabes qué hacer. Entonces, cosas así yo me No, imagino y- que y- sucederán, justo ¿no? te iba a preguntar, imagínate que estás yendo a Marte, ¿no? Y de repente en mitad del camino te arrepientes. Ya no quieres ir. Claro, Y es un viaje de no retorno, ya no vas a claro. poder regresar nunca Ajá, más. sí. Imagínate o sea, tiene que ser gente que esté preparada psicológicamente para poder asumir ese tipo de riesgos, ¿no? Y claro, y para ello también realizan simulaciones, toda una evaluación y filtros para ver quiénes son los que van a ir, ¿no? No es que, Claro. yo tengo plata y quiero ir. De todas maneras, como esto es a largo plazo. A mí me gustaría estar vivo al menos para ver las primeras personas que llegaron a Marte. Como te digo, la NASA ya dijo el 2030 llegamos porque llegamos, ¿ah? Llegamos Pero con esa todo. gente que va se va a quedar allá. No sé cómo será. No, creo que esa yo gente creo se va a que no, regresar. yo creo que es turístico. Claro, Es turístico. Sí, Pero como te digo, es un año ir y un año regresar. Entonces, es Claro. larguísimo. claro. No creo que ningún actor haga ese viaje, creo. No sé. Y sería interesante que en ese viaje, como que se pueda hacer como un documental, ¿no? De cómo se vive ese proceso de llegar a Marte. Sería y increíble. eso sería un golazo. Y yo creo que va a suceder. Y además, si estás en el espacio, no tienes comunicación con nada, pues, ¿no? Supongo. No, sí No puedes puedes ver- comunicarte con la Tierra. Puedes, pero no puedes ver televisión, escuchar música, qué sé yo. No hay internet. Sí, es cierto. Sí había escuchado de que iban a hacer un reality
en la nave, en el proceso de llegar a Marte. O sea, imagínate todo el negocio que eso significa. Ya no es simplemente el sueño de llegar a Marte ni la idea loca, sino ya es palpable, es realidad y es Hay un dinero, negocio. ya cuando hay dinero de por medio Y ya... hablamos de billones de dólares. Claro. Billones de dólares. Claro, y además, ¿qué empresa no va a querer ser parte de eso, pues, no? Todas las marcas van a querer ser Sí. parte de la primera camada de personas Yo que creo van a que Marte. ya vamos a llegar a estas imágenes de Wall-E. De Wall-E. De Wall-E, claro. cuando están supuestamente en esta nave espacial. Todos gorditos. Todos gorditos, y si ves, prácticamente es una ciudad que está con todas las marcas. Esto ya es una distopía total, ¿ya? O sea, y me Claro. parece alucinante, ¿no? Quiero estar vivo para ver eso. Quiero estar vivo para ver eso. Tú dices que ya va a pasar acá muy, muy pronto ya. La NASA, lo he leído, 2030. Estamos 2020, son 10 añitos, ¿no? Como un gran hermano en el espacio. Sí. ¿No? Como estos realities de televisión. Y es curioso porque... Imagínate un Jersey No van Shore, a ir- no van- Jersey Shore camino a Marte. Claro, no van a ir personas netamente de ciencia, ¿no? Van a ir de todos los tipos. Sí. Entonces, sí, es interesante Sí. totalmente cómo estas personas que algunos fácil ni se conocen van a entablar una relación viajando un año hacia un lugar inhóspito y desconocido, porque pueden llegar a Marte y pasa un inconveniente y nunca más regresan a la Tierra. Sí. Pues. O sea, no se sabe. Y es más, no se sabe si todo lo que Yo yo he no dicho sé. va a funcionar. Yo no sé si pagaría por eso, realmente. Es que no tienes la plata. No, pero no tengo la plata, pero tampoco tengo la inteligencia emocional para soportar ese viaje. Es Sí, demasiado. es prácticamente para locos. Aquí estoy bien. Acá estamos tranquilos. Acá estamos Acá en tranquilos la haciendo el terminal estamos podcast. tranquilos. Bueno, y para terminar, Alonso, conclusiones finales. Yo creo que esta idea de ir a Marte se ha vuelto ya una obsesión. Ujú. Es una obsesión que se tiene. Y como te dije al principio, yo creo que también deberíamos esmerarnos y enfocarnos en recuperar nuestra tierra. Sí, totalmente. En salvar nuestra tierra, que últimamente hemos visto, por ejemplo, que en la Antártida ya han llegado a temperaturas de 20 grados, lo cual ya supera todos los récords que ha habido. Y es algo preocupante. La gente no toma conciencia, pero si esto persiste, el mar puede aumentar su nivel en 1,5 metros. Es decir, Sí. muchas islas o ciudades desaparecerían por completo, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomar conciencia en eso. La gente dice 1,5 metros, no, no es mucho, no es mucho. 1,5 pero- metros es bastante, ¿no? Sí. Estamos hablando de Si no hacemos un algo área muy pronto, grande. nuestra generación, o sea, esta generación, los millennials, fácil también los centennials va a ser la última generación que va a poder gozar de todos los privilegios. Seremos los dinosaurios Sí. de Porque nuestra las época, ¿no? generaciones que vienen van a estar, o sea, van a estar al borde de, o sea, van a estar pendiendo de un hilo, ¿no? Mira esta reflexión, ¿ah? Yo creo que si seguimos así, en algún momento nosotros estaremos exhibidos como los dinosaurios actualmente. Sí, Algunos seres nos verán a nosotros en un museo como seres extintos, así como nosotros actualmente vemos a los dinosaurios. Entonces, esto yo creo que es algo distópico quizás y una locura, pero estamos yendo hacia eso, ¿no? no, realmente interesante lo que estabas diciendo y me gustaría que sigamos haciendo este podcast acá unos 10 años y analicemos ahí Ese momento, ¿no? ese momento, Un en vivo, un un en directo, vivo. ¿no? Minuto a minuto. En minuto a minuto, así como, y sería, ¿sabes? Se equipararía solamente igual que cuando el hombre puso el Sería un primer paso en la evento luna, ¿no? a nivel mundial, ¿no? Y creo que ahí la televisión de nuevo tendría el rating que tenía antes. O bueno, ya si existirá la televisión para ese Sí. momento, ya internet, ya hasta que se No, lo yo come creo todo. que ya ya. todo va a ser telepáticamente. Ya. Bueno amigos, eso ha sido todo en este hermoso podcast, ha salido increíble, realmente mucha información, Alonso, muchas gracias por la info. Y nada, estamos estrenando episodios los martes y jueves. Ahora, si recién nos has conocido por este podcast, revisen nuestro canal, revisen todas nuestras redes sociales porque tenemos bastante contenido de pura cualité, pura calidad y bastante sobre temas distintos y siempre con temas polémicos. Así es. Eso ha sido todo por hoy, nos despedimos, nos vemos en el siguiente podcast.